Así que adelante. Está por ahí. Una breve presentación de Edesio. Edesio, como ven, es un hermano muy sonriente. Nunca pierde la sonrisa. Así lo conocí, así siempre me lo encuentro y vive en México. Así que, claro, me lo puedo imaginar con mariachis, con guitarra, lleva la alegría dentro. Y pues nunca le he preguntado de qué iglesia es, porque cada vez que le oigo hablar de la palabra de Dios, digo, ¿qué me importa la iglesia donde vaya? Si habla con un cariño y una devoción. Y sobre todo me encanta cuando les habla y produce materiales para niños, niñas, para traduce la Biblia para el lenguaje de señas, les prepara a los sordomudos, no sé cómo les llaman ahora, creo, pero trabaja con muchos programas de la Sociedad Bíblica Unida, con Elsa Tames, que ya la hemos tenido cuantas veces. Bueno, Edesio, yo sé que no te gusta que te alaben, así que venga, compártenos algo de esa riqueza que humana, espiritual, del Evangelio, porque a él le gusta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sobre todo los Evangelios, creo, porque de eso es lo que más le he oído. Adelante, Edesio, somos todo oídos. Gracias, gracias. Bueno, yo soy de Mérida, Yucatán, México, pero ahora vivo en Orizaba, Veracruz, que es uno de los que le llaman pueblos mágicos aquí en México. Y está preparada esta ciudad para que la visiten hermanos y hermanas de América Latina y el mundo. Pero ya hace un tiempo los médicos sabemos del colesterol. ¿Qué es ese ruido que oigo en mi trasfondo? Bueno, voy a seguir sin tomarle en cuenta eso. Ya que me preguntan por mi iglesia, en realidad, desde que empecé a trabajar con las Sociedades Bíblicas Unidas, mi iglesia se expandió a todas las iglesias, porque la organización de la cual ya me jubilé, le sirve a todas las iglesias cristianas, a los ortodoxos, a los católicos, a los evangélicos de todas las ramas. Pero mi padre fue pastor de la iglesia presbiteriana en México. Así que si alguna cosa puedo decir como cuna de mi fe cristiana, pues es la iglesia presbiteriana. Bien, voy a dar mi charla a través de una presentación, así que voy a compartir pantalla y cuando termine, pues establecemos el diálogo que siempre les gusta que haya y espero que lo que les pueda mostrar esta tarde, noche, pues sea de bendición para todos y que sea mutua, porque también cuando las personas que me escuchan participan, hacen preguntas y agregan ideas y pensamientos, pues también yo me enriquezco. Espero que estén viendo una pantalla más o menos azul. Sí. Sí es. Bien. Y empiezo con este pensamiento. Nuestro testimonio de esperanza en tiempos de crisis causada por la maldad y el egoísmo humano. Quiero compartirles la letra de esta canción
que se llama Cuando se va la esperanza. Cuando se va la esperanza, Él nos habla y nos dice, mira a tu hermano que vive y lucha buscando un mundo mejor. Mira a tu hermana que vive y lucha buscando un mundo mejor. Cantemos a nuestro Dios. Él es el Dios de la vida, porque Él está con nosotros creando esperanza y la libertad. Cuando se va la esperanza, Él nos habla y nos dice, acércate a tu hermano y trabajen juntos buscando la paz. Acércate a tu hermana y trabajen juntos buscando la paz. Cuando se va la esperanza, Él nos habla y nos dice, no se alejen de mi lado, permanezcan firmes, que siempre estaré. No se alejen de mi lado, permanezcan firmes, que siempre estaré. Y termino con el estribillo, cantemos a nuestro Dios. Él es el Dios de la vida, porque Él está con nosotros creando esperanza y la libertad. De acuerdo con esta canción, para que la esperanza esté presente y perdure, dos elementos son importantes y nunca lo debemos de separar. La solidaridad humana y la afirmación que la Biblia nos enseña de que el Dios de la Biblia, Yahvé, sea siempre nuestro único Dios. No se pueden ni se deben separar. Si de veras hay solidaridad humana, nuestro Dios es el Dios de la Biblia, Yahvé, y en el Nuevo Testamento, pues nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo enseña la palabra de Dios por ambos testamentos. Y pues cito parte del texto que me enviara el padre Lauren y solamente coloco los versículos 12 al 14 que presenta ese tema de invitar al banquete a aquellos que no pueden pagar. Entonces habla Jesús y dice, dijo también al hombre que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán y así quedarás ya recompensado. Al contrario, cuando tú des un banquete, invita a los pobres, los inválidos, los cojos y los ciegos, y serás feliz. Interesante, porque en nuestra sociedad se piensa al revés. Si te llevas con los ricos, con la gente que te puede pagar o redituarte con tu amistad, entre comillas, pues te recompensan con los regalos y tú les regalas. Pero el Evangelio dice lo contrario en voz de Jesús. Invita a los que no pueden pagar y así serás feliz. Y lo dice la última parte del último versículo de Lucas 14. Pues ellos no te pueden pagar, pero tú tendrás tu recompensa el día en que los justos resuciten. Este texto que nos sirve de punto de partida invita a investigar qué nos dicen otros textos al respecto de ambos testamentos. El carácter esencial de Dios es la justicia y ambos testamentos hablan de eso sin lugar a dudas. Fíjense este Salmo 82 en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice así: Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los dioses. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorezcan a los malvados? ¿Hasta cuándo seguirán ustedes siendo injustos en sus juicios y defendiendo a los malvados? En lugar de defender a esa gente malvada, injusta, dice así:
defiendan a los huérfanos y a los indefensos. Háganles justicia a los pobres y a los necesitados. Libren del poder de los malvados a los pobres e indefensos. Fíjense, aquí no le está hablando a los seres humanos, a hombres y mujeres como quienes estamos aquí presentes, sino está en la corte de los cielos y está dirigiendo una asamblea entre los dioses, pero como que la asamblea no es para que este Dios sea aplaudido, sino para recibir una llamada seria de atención que los va a colocar en una situación de peligro de su vida. ¿Por qué? Porque como no saben defender a los indefensos, a los huérfanos, a los pobres, a los necesitados, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Bueno, esto es lo que hace Dios. Por eso, opresores, le dice a los dioses que están en esa asamblea: ustedes no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad, mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. ¿Se dan cuenta por qué Dios tiene como esencia la justicia? Porque sus mismos colegas divinos, que no aprendieron a hacer eso, como le pasa a muchos pseudo cristianos y cristianas en nuestro mundo, prefieren estar del lado de los más poderosos y más bien convertirse en los enemigos de los más débiles. Y Jesús dice, eso no puede pasar. Y si terminan de leer este salmo, se van a dar cuenta que los manda a la guillotina a estos dioses que no saben proteger a los más indefensos. Levántate, Dios, y juzga la tierra, porque todas las naciones, porque todas las naciones te pertenecen. Eso es lo que dice este salmo. Es decir, todo este poema es una crítica a los mitos ancestrales del antiguo Canaán, donde el pueblo que salió libre de la esclavitud de Egipto fue a morar como regalo de Dios. Y al llegar allá se dan cuenta que la vida no va a ser muy fácil por esta tentación de esta sociedad monárquica en Canaán, que hace basar la estructura social de los pueblos de aquella época, y estamos hablando más o menos del siglo XII antes de Cristo, es una estructura social a partir de la estructura social del panteón de los dioses, que es una estructura piramidal. Arriba el Dios poderoso, como también el rey poderoso, y de allá hasta aplastar a la mayoría de la población que está en la base de esa pirámide. La estructura de la sociedad cananea, con sus pequeños reinados y sus aldeas campesinas, encontraba su justificación en un sistema religioso cananeo con el dios Baal en su centro. O sea, ellos no entendían, no conocían a Yahvé. Su dios era este. Y entonces este dios, que es uno de los que mandó al paredón, entre comillas, Dios, lo que hacían era mantener una estructura piramidal donde siempre los beneficiados eran los que sí, entre comillas, podían pagar, y los más arruinados, a los que más les costaba mantenerse en vida, eran a los que estaban en la base de la pirámide, como pasa en América Latina. Esos pequeños reinados eran monopolios de poder socioeconómico y político, operado desde estructuras jerárquicas y opresoras. La sociedad se organizaba de tal manera que el rey
los jerarcas militares y los líderes religiosos eran los poderosos que vivían protegidos dentro de las murallas de esos feudos. O sea, si ustedes leen la historia de Israel en esta época de formación, cuando salen de la esclavitud y la opresión egipcia hacia la libertad, a medio camino en el Sinaí, que también es un lugar que forma una especie de montaña y también se le conoce como el Monte Oreb, allí Dios los hace parar por un buen tiempo y les dice, bueno, ustedes salieron de un país opresor, de una fuente de poder que siempre beneficia a los más poderosos y acaudalados, y a ustedes los ha oprimido, los ha maltratado, y de hecho no les quiere dejar en libertad porque está muy contento con ustedes, porque les da una economía fuerte, pero ustedes siempre oprimidos y esclavizados. Y entonces los lleva, los manda y los acompaña a la tierra prometida, pero al llegar allá la cosa es igual. Existe este tipo de sociedad piramidal. Pero Dios les dice, usted, al formarlos a ustedes, les voy a pedir que sean diferentes. Y entonces, en lugar de permitir que al servicio de los más poderosos conviertan a los de abajo como esclavos, entre ellos estaban los campesinos y obreros que trabajaban la tierra de los terratenientes y les ofrecía toda clase de servicios. Estos, los esclavos, los campesinos, vivían en pequeñas aldeas que no estaban protegidas, pero los otros vivían en ciudades amuralladas donde el acceso era restringido de manera celosa. En la base de esa sociedad, lo político, lo económico, la religión, el gobierno del pueblo de la alianza, chocaba con ella. Y entonces Dios les dice a su pueblo elegido que ha liberado de Egipto, le dice, ustedes no van a establecerse de esa manera, sino una lealtad total a Yahvé, el Dios de la justicia, y la práctica de la justicia social. Y se los dijo en la primera constitución que les dio allá en el monte Sinaí o monte Oreb. Entre ustedes no va a haber esclavos. No se permite esclavizar a sus hermanos hebreos y hebreas. Todos en un trato igual. De allí que para que haya justicia en la tierra, esos otros dioses que justificaban una sociedad opresora debían de desaparecer del escenario y que solo este Yahvé, cuyo nombre significa realmente solidaridad, el que está con el que lo necesita, permanezca como deidad que asegure la justicia entre los seres humanos. Yahvé, entonces, se constituye en el Dios de Israel, de ese Israel bíblico, por ser el único Dios que opta a manifestar su ser y su conducta, es decir, ser precisamente Yahvé, porque Yahvé es el Dios solidario, y lo hace a través de liberarlos de la opresión, que es el Éxodo, y darles una constitución que es la alianza. El meollo, el grueso de eso que se llama la ley en el Pentateuco. Y es interesante lo que recoge el profeta Oseas al resumir en un solo versículo el espíritu de Yahvé, Dios de la libertad, y su interés porque aquellos que sacó de la esclavitud entiendan que antes de la liberación de la opresión de Egipto, ellos no conocían a otro Dios, y al único Dios que conocieron y al que pudieron decir, este es nuestro Dios, es el que los salvó, y por eso a Yahvé, el Dios de la solidaridad, solo se le conoce cuando libera a través de sus ayudantes a otros que están en situación de opresión, de esclavitud y de servicio egoísta a los demás. Entonces, la alianza, que vendría a ser así como la constitución de los pueblos de ahora, es
formar un pueblo totalmente diferente a aquel que conocieron en Egipto, que haya hermandad. Y esto es muy importante. Entonces, a través de esta alianza que hace con este grupo de liberados y otros que se le anexaron, que también sufrían esclavitud y opresión allí mismo en tierras de Canaán, Yahvé les asegura crear una vida donde las estructuras de la nación a partir de esa constitución, que es lo que forma la palabra de Dios, asegurará a una nación libre de toda esclavitud, de toda opresión y libre para amar y servir a los demás. De ese modo, la Torá, que viene a ser el documento de alianza, no es otra cosa que el éxodo ad perpetuam. ¿Qué significa esta frase latina? Que el éxodo va a ser siempre vivido y practicado en esa sociedad formada por Yahvé. Lo que se acaba de decir no se queda solo en el mensaje del Antiguo Testamento. De ahí regresamos para ver ese texto con el que empezamos y otros. En otra escena de juicio, pero ahora en el Nuevo Testamento, y ya no contra los dioses, porque esos ya están muertos, esos dioses vanos y falsos, sino contra la humanidad, contra el ser humano, gente como nosotros. Este Jesucristo, que también se entiende que es el gran Yahvé, el gran yo soy, proclamado por el Evangelio de Juan, también manifiesta que en el reino de Dios la esencia de esa sociedad es la práctica de la solidaridad y la justicia. En eso, Antiguo y Nuevo Testamento, o Viejo y Nuevo Testamento, como también en algunos contextos se señala, es la práctica de la sociedad, de la solidaridad y la justicia, al igual de la enseñanza del Antiguo Testamento. Y ese texto que emula o que puede ser considerado como un texto paralelo al Salmo 82 es Mateo 25, 31 al 46, que ustedes seguro que lo conocen muy bien. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él y él separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y el rey dirá a los que están a su derecha. ¿Qué es lo que va a decirle a los que están a su derecha? Bueno, aquí está. Vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Fíjense, aquí también hay un juicio como el que hubo en el Salmo 82, pero aquí a este grupo les llama bendecidos, aceptados de mi Padre, porque hicieron lo que Él esperaba que ustedes hicieran. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos a enfermo en la cárcel y vinimos a verte? Y el rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí lo hicieron. Y el Mateo 11, 2 al 5, sigue en el mismo espíritu y es interesante el diálogo o la pregunta que surge de alguien muy conocido y hasta pariente de Jesús, Juan el Bautista. De Juan el Bautista, dice acá el texto de Mateo 11, 2 al 5, estaba en la cárcel y tuvo noticias de lo que Jesús estaba haciendo. Entonces envió a algunos de sus seguidores a que le preguntaran
si él era de veras el que había de venir o si debían esperar a otros. Y fíjense la respuesta de Jesús. Jesús les contestó a ellos: vayan y díganle a Juan lo que están viendo y lo que están oyendo. Cuéntenles a él, cuéntenle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y termina con esta linda frase: y dichoso aquel que no encuentra en mí motivo de tropiezo. O sea, se vuelve a reproducir el espíritu del Salmo 82. Pero aquí en Mateo 11, en el Salmo 82, el público de Jesús en la asamblea de Dios es que es reprobada porque no tuvieron ni el anhelo ni la capacidad de mantener la justicia en la tierra. Y en esta nueva sesión de juicio, ya no están los dioses porque los mataron desde el Salmo 82. Ahora están seres humanos que reciben esta linda, buena noticia. Ustedes sí se preocuparon por hacer justicia, por lo menos a los que llaman acá ovejas o corderos, porque sigue el pasaje de Mateo 25 y aparecen unos que decían, pues yo nunca te vi hambriento ni te vi así, y los mandaron al fuego eterno. Pero siguiendo el espíritu de Mateo 25, la primera parte, aquí ante la pregunta de su primo, de aquel que iba a anunciar la llegada del Mesías, el mismo primo, estando en la cárcel, pues quedó, se le olvidó lo que él dijo cuando presentó a Jesús. Obviamente por el sufrimiento, pues veía acercarse su muerte y empezó a dudar de aquel al que presentó como aquel que prepara el camino del Señor, como ese que preparaba el camino del Señor. Y debió de haber sido profundamente sorpresivo y sorprendente la respuesta de Jesús a su pregunta. Que la razón por la que él como Mesías estaba aquí en la tierra era precisamente hacer lo que su padre hizo cuando sacó a la gente esclava de Egipto. Es liberar de la esclavitud a los que están oprimidos por la maldad de los demás. Porque deben de saber ustedes, como pasa hoy en América Latina, que los cojos, los que tienen enfermedades que no pueden curarse, no porque sean incurables, sino porque no tienen ellos los medios, los sordos, los que mueren antes de tiempo, los pobres, son el centro de la misión de Jesucristo. Y él termina con una frase muy dura: bienaventurado aquel que no encuentre un motivo de tropiezo. Es decir, si alguien no hace el trabajo, si leen ustedes el pasaje que sigue acá en Mateo 11, dirá que esos que no quieren seguir el camino de Jesús, les va a amarrar en la pierna una piedra de molino de asno y los va a mandar a lo profundo del mar para que no sigan molestando a sus hermanos más débiles y más vulnerables. Bueno, recordemos nuestro tema. Nuestro testimonio de esperanza en tiempo de crisis. En ese momento, cuando la iglesia, cuando los seguidores y seguidoras de Jesús tienen que tomar una alternativa. Seguir el camino que le plantean los poderosos de la tierra o seguir el camino que le plantea el evangelio. Ese es el testimonio de esperanza, no es otro el testimonio de esperanza. En una enseñanza dogmática, en tiempos pasados, la esperanza en tiempos de crisis es que venga pronto el Señor, que venga pronto el Señor y que nos lleve. ¿Nos lleve a quiénes? ¿Nos lleve para qué? Pero leyendo con cuidado el Evangelio, leyendo con cuidado el mensaje central del Viejo Testamento, nos damos cuenta que la esperanza en tiempos de crisis es que no haya gente que sufra la maldad
de quienes están arriba. De acuerdo con la propuesta bíblica, que también hago mía, la esperanza es resultado de nuestra colaboración con Dios y con los demás en la construcción de un mundo basado en la solidaridad y la justicia, como dice Mateo 11, 2 al 6, que acabamos de leer. Esa es la esencia de Dios y de su iglesia. Fíjense este texto del libro del profeta Isaías. Dios dijo, llénense de alegrías porque voy a crear algo nuevo. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo lo pasado será olvidado y nadie lo recordará más. Voy a crear una nueva Jerusalén. Será esta nueva Jerusalén una ciudad feliz. Y en ella vivirá un pueblo alegre. Qué bonito es esto, la alegría, la celebración de una vida en shalom, en paz. Dice, en ella vivirá un pueblo alegre. Yo mismo me alegraré con Jerusalén y haré fiesta con mi pueblo. En Jerusalén no habrá más llanto, ni se oirán gritos de angustia. No habrá niños que mueran al nacer, ni ancianos que mueran antes de tiempo. Morir a los 100 años será morir joven. No llegar a esa edad será una maldición. Mi pueblo construirá casas y vivirá en ellas, es decir, no se las van a quitar esos bandidos acreedores. Sembrará viñedos y campos de trigo y comerá pan y beberá vino, es decir, se alimentará, pero también tendrá algo para celebrar la vida, como es el vino. Mi pueblo tendrá una larga vida y podrá disfrutar del trabajo de sus manos. Qué linda imagen del shalom de Dios. ¿Por qué tenemos que esperar hasta el otro eón? Hasta eso que le llamamos eternidad, si podemos hacer eternidad en cada espacio donde la justicia de Dios se vive como estilo de vida. Mi pueblo, dice Dios a través del profeta en este texto, mi pueblo no trabajará en vano, ni sus hijos morirán antes de tiempo, porque yo los bendeciré a ellos, a sus hijos y a sus nietos. Antes que me llamen, yo les responderé. Antes de que terminen de hablar, yo ya los habré escuchado. El lobo y el cordero comerán juntos. El león comerá pasto con el buey. Y la serpiente solo comerá tierra. Y fíjense esto, no habrá en toda Jerusalén nadie que haga daño a los demás. Lo juro que así será. Y esto me hace recordar ese otro texto de Isaías, en el capítulo 11, versículos del 1 al 6, pero termina esta imagen en el 6 diciendo que el lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá pasto como el buey, todo lo demás. Pero dice algo que aquí no está, que para que este tipo de mundo exista, ya los adultos, entre comillas, o sea, los adultos poderoso, malvado, injusto, que individualista, que quiere acaparar todo para sí, no puede gobernar porque ha demostrado incapaz. ¿Quién va a ser el líder de este tipo de mundo? Dice Isaías 11:6. Un niño, una niña los pastoreará. Esa es la imagen linda de esa esperanza. Esto, por supuesto, ¿verdad? Que es un texto que vislumbra un tiempo futuro en esperanza y que refleja esto que he hablado del Salmo 82 y de Mateo 25. Pero quiero, para ir ya terminando, mostrarles otra cena, otro banquete, pero diferente a esa de la que habla Lucas 14. Aquí Jesús no es invitado, sino él se autoinvita. Y con eso, de alguna manera, él
se vuelve anfitrión y a la vez que invitado, y su anfitrión de verdad termina dirigiendo una cena como la que Jesús sueña en Lucas 14, 12 al 14. Y se trata de esta historia de Zaqueo. Esto es Lucas 19. Dice, si había entrado Jesús en Jericó, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura, sí, la estatura de un niño, ¿no? Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque Jesús había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date deprisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo descendió a prisa y recibió gozoso a Jesús en su casa. Al ver esto, todos, ¿verdad?, los que vieron esto y oyeron a Jesús y todo lo demás, empezaron a murmurar y decían, acusando a Jesús obviamente, que había entrado a posar en la casa de un pecador, no un santo como ellos. A lo menos así creían esta gente, ¿no? Entonces, de pronto, en esa cena, Zaqueo se levanta y le dice a Jesús, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, fíjense, no le dijo otra cosa más que esto. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este que ustedes dicen que es un malvado, que es un ladrón, que es un corrupto, también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús habla de sí mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a ver de manera un poquito más detenida este relato, este cuento. Fíjense el trasfondo de Zaqueo, jefe de los publicanos y rico. O sea, alguien así como un recaudador, ¿verdad? Esos que en Hacienda en nuestros países les encanta y sueñan los que no están allá, ¿verdad?, que pongan como ministro o secretario, aquí en México le dicen a los ministros secretarios, ¿verdad?, como secretario de Hacienda a su amigo tan corrupto como ellos para que los enriquezca. Bueno, él era jefe de los publicanos, ¿se imaginan? Jefe. Le cobraba impuestos a sus mismos subalternos. Rico, pero a base de la maldad. Pero dentro de toda su maldad y su corrupción, tenía una especie de curiosidad, pero muy importante, que terminó siendo una curiosidad infantil. ¿Qué pasaba con él? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía porque era chaparrito, bajito. O sea, aquí se está jugando con imágenes como vamos a ver ahora. Él era pequeño de estatura. Y aquí ya está jugando el autor de este relato con esa idea de qué pasa cuando un ser humano corrupto como Zaqueo, que ya su estatura le da la oportunidad de salirse de esa esfera de corrupción y maldad. Y entonces vale la pena tomar en cuenta este dato de pequeño en estatura. Pero además de que era jefe de los publicanos y rico, además de que era pequeño en estatura, era pecador. Pecador, pero pecador. No pecadorcito como nosotros, humilde. Pecadorzote como todos aquellos que están en espacios de poder. Entonces Zaqueo dice, se pone, bueno, vamos a seguir presentándolo a él, para que no me adelante. Fíjense lo que era jefe de los publicanos y rico, era pequeño de estatura, era pecador,
Pero al final, en labios de Jesús, todo lo que pasaba anterior se resuelve como salvación, porque dice salvación en esta casa, porque ese que empieza corrupto termina convirtiéndose en hijo de Abraham, es decir, en hijo de la promesa de salvación. Eso es ese personaje que este pasaje del Evangelio nos muestra. Pero ese adulto que ya nos dio la pauta de que es chaparrito o bajito, ¿cómo es que él se convierte de adulto en niño? Bueno, haciendo lo que haría un niño, ¿no es cierto? ¿Qué hace un niño o una niña? Vamos a ver. Aquí regresamos a nuestro texto. Además de que era pequeño en estatura, corrió para subirse en un árbol. ¿Quién se sube normalmente cuando ve un árbol? Pues subirse en un árbol es cosa de niños. Entonces, este fue su primera acción para convertirse en niño. Además de lo chaparrito, chiquitito, cortito que era, corrió y subió como haría cualquier niño. En segundo lugar, dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar y miró, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. Y dice el texto que descendió de prisa. Un adulto, bajito, probablemente hasta gordito como algunos de nosotros que somos bajos, que se dé prisa, que descienda de prisa, esa es otra característica infantil. Y aún más, dice que se dio de prisa y lo recibió gozoso a Jesús. Un cobra impuestos corrupto no va a recibir a alguien como Jesús que lo va a confrontar. Ni se imagina qué le va a pasar, ¿verdad? Y esa es la segunda acción que toma Zaqueo, que lo lleva a convertirse en niño. Pero fíjense en la más absurda de las características de este adulto corrupto que se vuelve niño. Dice que entonces Zaqueo, puesto en pie, le dice a Jesús, ustedes se dan cuenta por el pasaje que Jesús no le pidió nada. Lo único que le dijo es, bájate de prisa, quiero comer contigo porque estos bandidos fariseos y sacerdotes que me invitaron a cenar no me gusta. Mejor me autoinvito contigo, que todos te acusan como malvado, pero que en el corazón tienes un espíritu de niños y creo que por eso quieres conocerme. Dicho y hecho, no solamente corrió y subió al árbol como hace todo niño, no solamente obedeció a un extraño, ustedes saben que constantemente las familias, los padres, los abuelitos, cuando van a una centro comercial y llevan niños pequeños, a veces los llevan como los perritos amarrados con una soga o con una cuerda para que no se pierdan. Y no quieren que se alejen. Y lo primero que le dicen, cuidadito, hablas con un adulto que no conoces. Te pueden robar. Bueno, aquí, ¿qué es lo que hizo Zaqueo como niño? Hace lo que los niños. Obedece a un extraño porque no conocía a Jesús. Desciende deprisa, lo recibe contento como cuando un niño encuentra un nuevo amigo. Pero aquí hace como tercera cualidad infantil. Fíjense la propuesta que le hace a Jesús. Versículo 8. Puesto en pie, le dice, la mitad de todo ese dinero que he robado en su mayor parte, se la voy a regalar a los pobres. Y dice algo que es como realmente una pregunta retórica, porque que ha defraudado, ha defraudado. Pero él lo pone en un sí condicional. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación en esta casa, porque este es hijo de Abraham. Es decir, lo que llevó a Zaqueo pues simplemente la curiosidad que tiene un niño, la obediencia que normalmente un niño le da a un adulto y la locura de compartir sus juguetes con el nuevo amigo que encontró en el camino.
no quiero abandonar esto de los sinópticos, como acabamos de ver Lucas, sin compartir algunas ideas del quehacer teológico desde la metáfora del niño y la niña, porque yo no sé qué esperaba el padre Lauren cuando me invitó. No sé si le estoy saliendo por el otro lado, pero mi propuesta para cuando llegue el diálogo, no sé si voy a dejar tiempo para eso, es que en toda la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamentos, la justicia de Dios se entiende mejor y se da más claro cuando quienes gobiernan la sociedad son los niños y los que son como ellos, que es la propuesta de Jesús en la definición de su reino. ¿Se acuerdan que él dice que cuando enojado regañó a sus discípulos, muy enojado, y les dice, por favor, no impidan que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque de ellos y de los que son como ellos, el reino de los cielos es su propiedad. Y encontré a Zaqueo como uno de esos adultos, que no solamente es adulto cronológicamente, sino un adulto, de acuerdo con este elemento justiciero de la Biblia y de juicio, es un adulto tan corrupto que hasta los malos de la sociedad judía, que se creían los santos, como eran sacerdotes y todo ese tipo de camarada, lo odiaban y más bien se enojaban, o se enojaron cuando Jesús le abrió espacio para el reino. Bueno, fíjense lo que dice Mateo 18, 1 al 5. En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen... Edesio, se perdió tu audio. Se perdió mi audio, ¿y cómo le hago? No, se está escuchando, Lauren. Acá dicen que no, Entonces, algunos. no hay problema entonces. Sigamos, sí. Bien, yo sigo leyendo. Edesio, tu audio. Ok, voy a salirme, para regresar acá para ver cómo se resuelve esto, porque no sé qué decirles. Lauren, ¿usted me escucha? El ¿Y a problema mí lo me está escuchan? teniendo Lauren. ¿Los demás escuchan? A ver. Sí, escuchan todos, Edesio. Está teniendo un problema Lauren. Yo le voy a mandar un WhatsApp. Usted puede seguir. Bueno, entonces ya no escucho la voz del maestro. Sí, adelante. Ok, ya voy a terminar, pronto termino. No, tenemos tiempo, está muy rico. O sea, tengo unas 3 horas más. Vuelve al texto, a compartir pantalla. Bueno, aquí voy a regresar al texto. Voy a empezar a leerlo. Entonces dice, en esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante del reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños, porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. ¿Se acuerdan nuestro pasaje de arranque? ¿Verdad? Que la iglesia, sus líderes y quienes somos soldados de a pie, tenemos que practicar. ¿Cuáles? Nuestra solidaridad con quienes no pueden, entre comillas, pagar. En la sociedad de la época de Jesús, ser niño y ser pobre es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo.
Y por eso él escoge a los niños y les dice que para entrar ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños, porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes, o sea, desprovistos de poder y de importancia como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. El acto de Jesús de colocar a un niño en medio del círculo de hombres adultos en proceso de educación teológica pastoral es una afirmación que Jesús da para poder tener una imagen clara y concreta de lo que significa el liderazgo en el programa discipulador de Jesús, con miras a ser aplicada en la naciente iglesia ya de las primeras décadas de la expansión del cristianismo. Es decir, Jesús en este texto y otros pone patas arriba el concepto de liderazgo del ministerio pastoral eclesiástico o sacerdocio, y se debe recordar que Mateo, más que cualquier otro evangelio, es evangelio eclesiástico. Imaginen ustedes que vaya uno de ustedes sencillos y humildes y vaya con el obispo jefe de la iglesia en su país y les diga, estimado prelado, estimado obispo, si usted no se hace como niño, no puede ser nuestro dirigente. Está como difícil decírselo, ¿verdad? Así que cada vez que veo esto y lo estudio, me pega fuerte. Y eso es que no tengo yo ningún puesto de ninguna importancia en ninguna iglesia. Pero es muy difícil seguir este ejemplo de Jesús. Sí. Cirita. Silencito, gracias. Bueno, sigo, ¿no? Entonces, este asunto es clave. La atención de los estudiantes en formación, o de cualquier cristiano o cristiana, entienden ahora que su liderazgo no debe de desarrollarse teniendo como base el poder y ser el centro de atención y de importancia. Este fue el problema de los que estaban cenando con Jesús aquella noche que nos habla el capítulo 14 de Lucas. Uno quiere cenar con gente importante. Si quiere uno formar parte de ese círculo especial, y no solo hablo de la iglesia, hablo de toda nuestra sociedad. Jesús lo voltea y le dice, háganse como niños. Especialmente en la sociedad de la época de Jesús, como en nuestra época, los niños eran sinónimo de esclavos, de siervos y siervas. Y por eso, estoy seguro que por eso usa esa imagen de Jesús. Esperanza hacia el futuro, hay que cambiar el paradigma de liderazgo. Hay que cambiar el paradigma de quién es importante o más importante en nuestras comunidades eclesiásticas o cristianas. En la figura del niño o la niña se presentan elementos importantes. La vulnerabilidad de la edad infantil y el papel laboral de la mayoría de los niños en tiempos de Jesús. ¿Qué es lo que no entendía el mismo Juan el Bautista, ni mucha gente que escuchaba a Jesús? Aquellos que acompañaban a Jesús a la entrada en Jericó, probablemente fueron gente muy importante, pero se les había escabullido a alguien que no quería seguir siendo importante o que no podía seguir siendo importante y prefirió entrar en el juego de Jesús, le volteó patas arriba toda su realidad y cambió su perspectiva de lo que significa formar parte del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Y aquí, como señalo, la palabra griega paidion significa en el Nuevo Testamento niño y esclavo a la vez.
niño y esclavo a la vez. Y esta concepción de la tarea de líder de la comunidad cristiana lo hace más explícito Jesús en este texto de Marcos. Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaún. Cuando ya estaban en la casa, él les preguntó de qué estaban hablando cuando venían por el camino. Los discípulos no contestaron nada porque habían estado discutiendo cuál de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y servidor de todos los demás. Yo quiero terminar esta charla poniéndonos a todos, a ustedes y a mí, en una disyuntiva. O soñamos con estar en los espacios de poder para hacer mejor ministerio, o nos apretamos bien los pantalones y las enaguas o faldas para aceptar el desafío de que no podremos ni aceptar ni llegar a ser como aquellos y aquellas que no pueden pagar si vivimos en medio de una sociedad, de un contexto de meritocracia. Y por eso he elegido en mi quehacer bíblico-teológico el desafío de la imagen infantil, para poder entender qué significa ser seguidor y seguidora de Jesús y poder entender esa invitación que Jesús hizo en ese texto con el que empezamos. No inviten ni a sus familiares, ni a sus vecinos, ni a la gente más importante, sino inviten a los que no pueden pagar. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Edesio, qué hermoso. En lo personal, perdón que sea así autorreferencial, pero es la primera vez que veo enfocado este texto desde la mirada de los niños. Y entiendo muy bien por qué se dedica tanto a los niños, como dijo Lauren antes, ¿no? Bueno. Sí, Voy muy a hermoso. dibujar. Muchas gracias, Edesio. A ver, entonces, Alexandra y yo, si podemos ayudar a abrir un poquito el diálogo, inquietudes, ya saben, levantar la mano, escribir en el chat. Puedes fijarte en el chat, Alexandra. El chat ya está abierto, o sea que pueden usarlo. Si no lo pueden usar o hay algún problema, avísenme, pero ya está abierto el chat. Y los que quieran, levanten la manito. Y ahí en reacciones, ¿verdad? hay una carita abajo a la derecha que tiene un signo más y ahí pueden tocar y abajo dice levantar la mano en una barrita larga. ¿Y qué es lo que les puedo a quienes se va por el camino chueco? No hay manera de explicar literalmente lo que va a pasar en una dimensión desconocida para el ser humano. Se usan entonces esas figuras literarias que es propio de nuestro comunicarnos a través del lenguaje. Muy bien, Edesio. Gracias. Aquí los mensajes solo son de felicitaciones y de agradecimientos. A ver, preguntitas que favorezcan